Bueno, pues nosotros ya habíamos tenido una discusión en campaña, no sé si las mismas personas que están acá, pero que fue en Maloca. Y la agenda que sale de la reunión indudablemente coincide con la agenda de la alcaldía. Adaptar la ciudad al cambio climático, cuidar la naturaleza, en la naturaleza privilegiar el entorno de aguas, de tierra, los animales. Pues es algo que incluso ya públicamente viene presentando debates agudos dentro de la ciudad, pero un poco aquí lo que podríamos ver es cómo es más sencillo esta agenda respecto a los niños y niñas que respecto a los adultos. O sea, son dos visiones de ciudad diferentes. Cuando uno dice no pasemos tal avenida por encima de los humedales, hay más oposición en los adultos y hay mucho más apoyo en los niños y niñas. Esa valoración tiene que ver con el futuro. Mientras el adulto valora menos el futuro y por tanto le parece mejor la velocidad de su carro en el momento actual, el niño y la niña valoran mucho más el futuro y lo lleva entonces a determinar políticamente que es prioritario el humedal y no la vía. Son discusiones que se seguirán presentando obviamente en toda la ciudad, porque el tema de la educación sexual en los colegios, el tema del maltrato, de la intolerancia, del desarme, del cuidado de los animales en la ciudad, son temas que ya son discusiones públicas, seguirán siéndolo, pero obviamente la alcaldía está para tomar decisiones y de esas discusiones ciudadanas escoger el sector social o generacional o económico que decide apoyar. Nosotros apoyamos las tesis de los niños y de las niñas. Y en esto no puede priorizar, es eso, ¿cierto? Priorizar no es solamente un problema matemático de cuánto del presupuesto sale para la atención a la niñez, que indudablemente será un buen porcentaje del presupuesto y ya veremos qué dice el Consejo de Adultos, ¿cierto? Ya veremos en su debido momento. Pero no es solamente ese ejercicio matemático, sino contable, sino la decisión y la visión de los niños y las niñas en la ciudad, que es el efecto que trae sobre el presupuesto. Así que hay una agenda. Bogotá Humana tiene una agenda que coincide, por ahora, espero que siga, coincidiendo con la visión que el niño y la niña tiene de la ciudad. Pregunta Juan Carlos Vázquez de City TV. Alcalde, buenos días. Alcalde, con respecto al tema de la reapertura de la calzada oriental en la carrera 11, usted ya está diciendo hoy que se abrirá nuevamente el próximo lunes. ¿Qué tipo de restricciones se van a contemplar allí y definitivamente se va a hacer lo que está sugiriendo la Universidad Nacional? Nosotros hacemos lo que dice la universidad porque para eso se contrató, con dineros públicos del acueducto. Y porque la valoración que ha hecho la Nacional técnicamente es básicamente cuál es el nivel de riesgo. Riesgo sobre la vida. Entonces, si la Nacional dice no puede pasar vehículos pesados, es porque ha valorado técnicamente que la vibración puede ocasionar un daño mayor que puede ocasionar a su vez pérdida de vidas. Entonces, obviamente, la decisión de una alcaldía no puede sobreponerse al derecho a la vida, a la decisión de la vida. Puede que sea más incomodidad, pero preservamos vidas. Y en esa medida, todo lo que dijo el estudio es lo que vamos a hacer. Vehículos livianos, solamente el costado oriental, condicionado a unas obras pequeñas que ya se están realizando, o incluso ya se habían realizado, y se abre en esas condiciones.
Pregunta Ramiro Pacheco de Urgente, Bogotá. Alcalde, buenos días. Hay una preocupación por parte de la directora del IDU por el tema de las obras en valorización que ya fueron pagadas por los ciudadanos. Dice ella que hay una subvaloración de esas obras. El caso de la 94 con carrera 30, esa obra costaba 45.000 millones de pesos y está en este momento en 85.000 millones. Dice ella que va a llegar el momento en que no va a haber recursos para las obras que se deben hacer más adelante y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Qué va a pasar con el tema de las obras que ya fueron pagadas por los ciudadanos? Sí, a diferencia del impuesto, la valorización es un pacto, digamos, entre una ciudadanía determinada, no es toda, que decide, no, le obligan además a pagar a cambio de unas obras concretas. Y entonces el Consejo, el Consejo de la Ciudad define en acuerdo cuánto es el dinero, cuáles son las obras. Ese acuerdo ya está, pero si hay una mala confección del acuerdo, que es lo que empieza a evidenciarse, no solamente por este tema, hay otros. Entonces lo que corresponde es que vuelva el tema al Consejo y se hagan las readecuaciones, obras que ya no se van a hacer, obras que se van a hacer pero que entonces son más costosas de lo que se planificó. Eso implica entonces que el Consejo decida. Debe presentarse un proyecto de modificación a ese acuerdo, de nuevo, con el plan de valorización por lo que queda, quitando y reafirmando obras. El Consejo de los Niños nos quitó la... Eso pasa por hablar mucho, fíjate. Nos contagiamos, no, eso no contagia. ¿Más preguntas? Pregunta Sebastián Céspedes de CMI. Buenos días, alcalde. Dos temas. Uno, el tema de la licitación sobre las zonas de parqueo, ¿en qué va? Y exactamente qué consiste el cambio de tarifa en el sistema de transporte público en la ciudad. Y los compañeros quedaron con una duda. ¿El lunes se abre la 98, la carrera 11 con 98? Sí, las obras que la Nacional ha condicionado se abre. La vía, el carril de la vía se abre apenas las obras ordenadas por la Nacional estén listas. Son obras pequeñas, no son obras complicadas. Incluso una que es el bypass de acueducto y alcantarillado que se deja de usar por el vecindario, ya se creó una red que está utilizando el vecindario para agua potable y alcantarillado. Entonces, las condiciones prácticamente están resueltas. Apenas se cumpla el 100% de las condiciones, se abre el carril oriental. El estudio de diseño de las zonas de parqueo en la calle ya está hecho, ya se presentó en la pasada administración, lo hizo la Universidad Distrital, tengo entendido. En la medida en que ya se presentó el estudio, la fase que sigue es la licitación, es la concesión que se hace por licitación de zonas. Allí se establecen tarifas, porcentajes que el concesionario retribuye al distrito. Las tarifas, lo dije en el último Consejo de Movilidad, deben ser coherentes con lo que hemos denominado como zona de congestión. O sea, debe desestimular el vehículo particular en la zona de congestión y por tanto debe estimular el parqueo del vehículo antes de la zona de congestión. Eso implica tarifas diferenciales dependiendo de las zonas. Las zonas no son grandes troncales, no se va a parquear sobre troncales, eso hay que tener. Las zonas son calles residenciales que se utilizan como zonas de parqueo, tal cual ustedes lo ven en Europa fundamentalmente.
Este tema va a tener unas profundizaciones más adelante, pero por ahora, digamos, vamos a licitar lo que el estudio de la distrital presentó. No, allá no, porque esas son parte del pliego de condiciones que estará en la apertura de la licitación y por tanto en el momento en que se publique el pliego de condiciones, ahí estarán las condiciones de las zonas de parqueo. La tarifa incluso no, en términos generales, no es una misma por minuto o por hora, son también tarifas diferenciales en el tiempo de parqueo. ¿Ves? La primera hora vale algo y la segunda hora ya vale otra cosa. Tenderemos a que la primera hora de parqueo sea muy barata. Y será diferente la tarifa de parqueo fuera de la zona que dentro de la zona. Dentro de la zona será más caro, fuera de la zona será mucho más barato. Incluso, mi propuesta es, pero la están valorando, es que las zonas de parqueo junto a grandes estaciones de transporte público sea gratuita. ¿Listo? Pregunta Johanna Fuentes de Caracol Radio. Alcalde, buenos días. Esta mañana el director de la CAR afirmó que hay 432.000 millones de pesos que están guardados en títulos de deuda del Estado. Yo quisiera saber qué piensa al respecto, qué va a pasar con esos recursos. En la CAR. Sí, la CAR. Y un compañero quiere saber qué pasa con la licitación de semáforos, ¿en qué va? Bueno, la CAR no es una dependencia del distrito, no es una entidad autónoma que entre otras el alcalde de Bogotá quiere, pero eso es una discusión nacional, tiene que ver con leyes, que se mantenga autónoma. O sea, la Constitución del 91 generó una autoridad ambiental, que son las corporaciones autónomas, que debe tener autonomía de los gobiernos locales y debe tener autonomía del gobierno nacional. Porque si no, no es autoridad ambiental en dos entidades, tanto el gobierno nacional como el local, que lo que hacen es ejecutar obras que necesitan de un control ambiental. Si el control ambiental no la ejerce una entidad no subordinada al que ejecuta las obras, como el gobierno nacional o como el gobierno local, pues entonces no va a haber autoridad ambiental. Esta es una discusión pertinente porque viene una reforma en camino y la posición nuestra como alcalde de Bogotá es que la autonomía de las corporaciones autónomas debe mantenerse respecto del gobierno nacional como del gobierno local. Ahora, respecto a su pregunta, todos los dineros que llegan a la CAR, que son de esa autonomía ambiental, la mayor parte son las sobretasas del impuesto predial, deben ser usados para la regulación ambiental. Esa es la orden constitucional. No es exactamente para hacer plantas de tratamiento de aguas, es para regular, es para imponer multas, es para sembrar árboles, es para cuidar quebradas, etc. Y si se están guardando los dineros en títulos, significa ni más ni menos que dejaron de usarse esos dineros para el cuidado ambiental de la región, que es una absoluta irracionalidad. Por una tasa de interés estamos cambiando vida real, digamos. Ahora, la otra pregunta que decías era la semaforización, que eso sí es un asunto nuestro, digamos. Los semáforos de Bogotá hoy son parte del problema, son parte del trancón. La ciudad no controla los semáforos, porque su código, su software, es un código cerrado. Depende de una empresa que no voy a mencionar acá. Lo que nosotros queremos, dada la suspensión 2 veces de la licitación de semáforos por la ETB, es que se abra de nuevo, inmediatamente, pero en el pliego de condiciones, entre varios puntos, esté el que la ciudad es la que va a controlar los semáforos, es decir, que el código es abierto.
con unos criterios fundamentales, que le dé prioridad al peatón, tema del cual hablamos aquí en este consejo. De la mayoría de los peatones que mueren en accidente de tránsito son niños y niñas. Entonces, si la semaforización le da prioridad al peatón, hacemos más humana la ciudad y debe darle prioridad al bus, al transporte público masivo. ¿Qué significa eso? Que como eso se controla desde una pantalla, de ahí el tema del código abierto, se ven en una pantalla las lucecitas de los buses, las lucecitas de los semáforos. Entonces, desde el puesto de control, tú ves que el bus se va acercando al cruce, entonces cambias el sentido del semáforo para que el bus cruce. Es decir, que los buses en teoría no pararían en semáforos, dándole más velocidad y movilidad al sistema público de transporte. Solo se pararían, si el sistema funciona bien, si el peatón hunde en determinados cruces peatonales un botoncito que cambia el semáforo también. Entonces la prioridad se establece para el peatón y se establece para el bus. Y finalmente, Viviana Llorente, de RCN Noticias Televisión. Menos de 4 toneladas. Entonces, todo lo que pese menos de 4 toneladas pasa por ahí. No, yo no hablé, habló fue la directora del IDU, que ya ha hecho una valoración en una obra en particular, que es el puente de la 94, que junta a la NQS, y entonces la valoración que han hecho es que lo que hizo el Consejo, cuando le aplicó un dinero a esa obra, no parece coincidir con la realidad, es decir, que la obra vale más. Es una valoración técnica, obviamente, de la obra, pero trae un problema, digamos. Podemos tomar dos decisiones. El faltante lo paga la ciudad, o el faltante lo paga la ciudadanía que paga la valorización. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Si es lo segundo, tiene que ser un acuerdo del Consejo. Por eso le acabo de responder a la misma pregunta, que no solamente ese es el problema de esa obra, son varios. Entonces, que lo pertinente es que vuelva, no puede volver el mismo acuerdo, sino que se presente un acuerdo con las modificaciones para que la realidad de hoy sea la que se plasme en la norma.